Ya estamos con nuestro compañero Álvaro Carballo, que como siempre nos trae recomendaciones buenísimas, en este caso de libros, pero que hablan de música, así que unimos las dos artes. Unimos las dos artes y viendo cuando se va el Chole, cuando sea joven quiero ser como el Chole. ¿No? Qué grande, siempre es un placer tenerlo acá, el Chole. Sí. Gracias por venir. Vos sabés que Chole tenía, cuando vivía en Montevideo, todavía una de las casas más identificables, diría, de la calle Rodó, porque tenía una puerta pintada con una silueta. Era buenísimo, vos pasabas y sabías dónde vivía. Vos sabías que esta es la casa del Chole. Esa es la casa del Chole, era divino de ver. Era un pedacito de arte en la ciudad. Abrazo grande, Chole. Bueno, estuvo charlando un poco de todo lo que se viene para el verano, agenda completa. Por eso yo decía esto, que cuando sea joven quiero ser como él, porque no se cansa. No, es verdad, eterna juventud. Claro, totalmente. Es una energía admirable. Tal cual. Bueno, hablemos un poco de estos libros que, bueno, hablan de discos. De discos. La editorial Estuario tiene una colección que se llama Discos y que justamente son libros hechos a partir de algún disco puntual, de una serie de discos puntuales. Sí. Convocan a veces a periodistas, a veces a escritores y les dicen, bueno, o artistas plásticos, como el caso de uno de los libros que vamos a hablar, dicen, bueno, un libro de rock o un libro de lo que sea, un disco, perdón, que te haya marcado y que quieras escribir sobre él. Y entonces así ha pasado, por ejemplo, de Bichos y Flores, a Ideación de Siglo. Bueno, hoy vamos a hablar de dos. El primero que te menciono, que es el que está más cerca mío, digamos, es escrito por Fidel Esclavo, artista plástico, y se llama Artaud. Artaud, si bien sí es el poeta surrealista francés, Antonin Artaud, es el nombre de un disco que hace Pescado Rabioso, una banda argentina, formada por Luis Alberto Spinetta a principios de los años 70, que empieza a despegar haciendo una especie de rock con ciertos toques psicodélicos, en el medio de un contexto muy pesado en la región, con Perón volviendo a Argentina, la masacre de Seiza, los Montoneros, la AAA, toda esa cosa por un lado, y en esa época Spinetta empieza a leer Artaud. Entonces, parte de lo que va descubriendo Fidel Esclavo en la forma en la que presenta el disco es cómo se entrelazan esas lecturas de Artaud con la actualidad de aquel momento. Lo llega a meter incluso Van Gogh en el medio. Bueno, digo, la lectura interesantísima que hace Fidel de todo esto. Pero bueno, toda esa situación es procesada por Spinetta para hacer este disco. Hay una cosa interesante en el medio, que te la contaba recién. El disco sale en realidad no como un disco solista de Spinetta, sino que sale como un disco de Pescado Rabioso. Si lo vamos a buscar a algún lado del disco Artaud, es un disco de Pescado Rabioso. Fidel no es que se centre en esa anécdota ni mucho menos, pero ¿qué sucede? La banda formada en el 71, estamos creo que con alguna de esas bajan, si no me falla el oído, todas las hojas son del viento, perdón. Algunos de los himnos de Spinetta salen de ese disco. Spinetta arma la banda, se junta con unos amigos, vamos a hacer una banda, hacen Pescado Rabioso, primer disco, segundo disco, y de repente los otros dicen, flaco, no te podemos ir la cabeza, te está yendo al carajo, no podemos, y se bajan de la banda. Y Spinetta se encuentra un día solo, con una cantidad de canciones que había escrito, debiéndole al sello discográfico con el que habían firmado un disco por salir, y sin banda. Entonces llama a otros músicos, graba este pedazo de disco, esta obra de arte bellísima que es Artaud, y la publica como Pescado Rabioso. Cuenta, no me acuerdo el apellido que usa Black, pero Black, uno de los músicos de Pescado Rabioso, dice, cuando escuché el disco, cuando salió y lo escuché, me quería matar. Porque dijo, mirá afuera de lo que me quedé. No tuvieron la dimensión de entender lo que estaba proponiendo, porque era una característica de Spinetta, que generaba cosas nuevas. Por eso era, ¿no? Lo llamativo de su carrera fue que era como generador de nuevas formas de hacer, ¿no? Es brutal esos individuos que logran, ahí está, eso que vos decís, es como que dentro de los lenguajes artísticos tiran uno tan propio, pero tan sólido, que se implanta. Y claro, eso al principio está yendo para cualquier lado, claro, ¿no? Y fue lo que le pasó a los otros músicos. Pero bueno, Fidel Esclavo cuenta todo esto con una gran capacidad. Yo creo que llega a Van Gogh, entre otras cosas, porque él es artista plástico, escribe muy bien. Y bueno, a mí se me hace que es una lectura interesantísima, es rica. Con el disco de fondo lo puedo leer. Eso mismo te iba a decir, tal cual, con el disco de fondo, sin dudas. El otro libro que tenemos para hablar se llama Ferrocarriles, es sobre el disco que se llama Ferrocarriles de Jorge Galemire. Jorge Galemire es un referente de la música uruguaya, pero voy a hacer al revés que con el anterior. Si en este te hablé de Artaud, del disco y de Spinetta y demás, ahora te voy a hablar de quien escribe Ferrocarriles, el libro, que es Lalo Barrubia. Lalo Barrubia es una escritora uruguaya, es performer también, tiene varios libros publicados en Uruguay y en el exterior,
tiene ganados un par de premios nacionales de literatura. Estamos escuchando a Galemire ahora. Tiene hechas varias presentaciones como performer. Bueno, está radicada hace años en Suecia y ha andado por el mundo con su arte. Escribe excelentemente bien. Bueno. Tiene una lectura muy fina y con una identidad muy particular. Ella es exponente del Uruguay post-dictadura, al punto que aparece, hay un documental que había hecho Pepe Goncalves que se llama Mamá era Punk. Sí. Quien quiera conocer un poquito de lo que fue la movida punk del 85 al 90, una cosa así, lo puede mirar y ahí la va a encontrar a ella como una adolescente que está dando su opinión sobre el mundo en el medio de aquel nihilismo brutal y descreimiento y todo. Ella arma para este libro un personaje que es una mujer. Bien. Que empieza a hablar de su vida. Por eso digo que esta colección tiene abordajes muy distintos para cada libro. Esta mujer empieza a reflexionar sobre su vida, ¿sí? Sobre sus amores, sobre la libertad, pero todo en base a lo que le va generando escuchar el disco. Claro. Por eso digo que a mí lo que me parece interesante en todo esto es el acercamiento que hace cada uno de ellos a una obra de arte, porque son obras de arte que hablan sobre obras de arte, ¿no? Claro. Y en este caso ninguno de los dos es periodista. Que de repente en el que hace Mincho sobre fines de Fernando Cabrera, sí es un periodista acercándose a una obra. En este caso no, hay sensibilidades de artistas acercándose a colegas suyos. Y bueno, a mí me parece que están riquísimos. Son 2 recomendaciones. Qué lindo. Sí, bueno, ¿viste? Se adquieren en todas las librerías. Absolutamente. Bueno, está toda la colección en realidad, ¿no? Sí, está toda la colección. Están en la Feria de Ideas Más ahora. Estuario tiene su stand, pueden arrimarse. Y bueno, son épocas también en las cuales uno anda buscando regalos lindos para hacer. Y a mí me parece que libros son regalos lindos siempre. Siempre, sin duda. Y capaz que encontrás a alguien que, por ejemplo, le gusta el disco de Galemire o le gusta el de Pescado Rabioso o alguno de los otros. Le digo, no, una mirada distinta a eso que ya te gusta. Me encantó, la verdad, tremenda recomendación. Ideal para poner el arbolito estas fiestas. Total, sí, creo que bueno, sí. Hablemos esta noche, historias propias. Historias propias con Pinocho Rutín. Vos lo has tenido acá. Sí, qué es una de las personas más lindas de conversar, ¿no? Sí, qué placer tenerlo. Es alucinante. Charlar con él es un hombre muy inteligente, súper, muy ameno en la charla. Es tan sensible como inteligente, ¿no? Sí, tal cual. Y lo despliega eso. Sí. Entonces, bueno, hicimos repaso de su vida y obra, de cosas que yo desconocía, como su vocación de futbolista frustrada. Él hizo, por ejemplo, jugaba de número 9 en las formativas de Liverpool. Dice que era un número 9 muy particular, porque él sabía que si cuando empezaba el partido le pegaba una patada, usó otra palabra, pero estaba asustado todo el resto del partido y no jugaba bien, ¿no? Con sus cábalas. Sí, no, sobre todo por el susto. Sí. Huía al contacto físico, al punto que termina yendo a estudiar karate para superar su temor a los contactos, al enfrentamiento físico. Y eso lo termina aplicando en el fútbol. Años después, él vivía en Playa Pascual, con unos amigos arma un equipo de fútbol de salón que se llama Los Humildes, porque no tenían para las camisetas y fueron a pedirle un cuadro de fútbol de Playa Pascual. Che, ¿nos dan las camisetas? Y le dijeron, sí, les damos unas viejas, que tenían unos agujeros que eran tan grandes que eran imposibles de coser. Él vino como lo cuenta Pinocho. Y entonces dije, bueno, dejamos los agujeros y somos Los Humildes, ¿no? Claro. Y ahí sí, claro, no tenía problema y no tenía ningún temor en meter la pata, porque, claro, karate de por medio, sabía que trancaba y desarmaba a otros. Pero bueno, hablamos de eso, de lo que le ha dejado. A ver, estuvo con Rada, estuvo en la banda de Jaime Ross, con Pitufo Lombardo, con Hugo Fatoruso. O sea, ha estado con un pueblo, con tipos súper talentosos. Él es un talentoso, pero bueno. Y entonces le pregunté cuánto hay de esa cuestión de si uno se deja obnubilar por la cercanía del famoso, o si es cierto que se aprende estando al lado. Entonces, por ejemplo, cuenta todas las cosas que él aprendió, lo profesional que aprendió a hacer, por ejemplo, al lado de Jaime Ross. Claro. O cuenta, no sé, historias más cotidianas, como la primera vez que fue a ver al Choncho de la Zarofa, Solimar, para que les diera una música fue con Pitufo, y querían que les diera una música para Falta y Resto. Y el Choncho se les da en un cassette, y ellos para ir a escucharlo, bien llevado aquellos grabadores, que lo portátil en los 80s medía 60 centímetros y pesaba 2 kilos. Y entonces se llevaban eso para escucharlo en un montecito, van a una panadería a comprar bizcochos, unos panes, querían hacerse unos sándwiches, no les daba para todo. Entonces, cuando deciden comprar el pan, aparece una voz de atrás que dice, yo les pago el fiambre. Y ese era el padre del Choncho, que no los conocía, pero el gesto. O sea, hay de todo en esa charla de hoy. Su tinnitus también, viste que él es fonoaudiólogo. Él es fonoaudiólogo ahora, y bueno, y padece tinnitus hace muchos años. Muy especial, porque lo tiene en los 2 oídos y en la nuca. Tiene un triple zumbido en la cabeza.
pero también cuenta lo que fue para él estudiar de grande. Él no había terminado el liceo y cuando empezó a decirle a sus hijos, estudien y terminen, dijo, yo tengo que también terminarlo. Entonces terminó el liceo y se metió a fonoaudiología y claro, dice, armábamos grupos de estudio y mis compañeros me miraban y decían, con el viejo no. Entonces, pero dice que finalmente que él se haya recibido fonoaudiólogo. Pero ya era Pinocho, o empezaba a hacerlo. Sí. Pero la cuestión es que dice, sus compañeros fueron importantísimos para que él terminara la carrera. De todo eso, para mí fue una charla preciosa y entrañable. Hoy a las 10, Pinocho Routine. Me encantó. Bueno, 22 horas, Pinocho Routine. Obviamente que queda todo colgado en el canal de Como YouTube siempre. y toda la gente que quiera revisar otras entrevistas puede ir al canal de YouTube de Canal 5 Historias Propias y ahí tiene para despacharse Entretenerse largo y horas y horas. tendido. Totalmente. Gracias, Pau. Gracias a